El Partido Conservador. Nos encontramos en el Palacio Ovalle Vicuña, mejor conocido como el ex Club Fernández Concha, la sede del hoy desaparecido Partido Conservador, un partido muerto en los años 60. Ubicado en calle Compañía, el palacio se construyó en 1862, solo 5 años después de que se formara oficialmente el Partido Conservador, el cual funcionó aquí desde la década de 1940. Actualmente, el palacio se encuentra en ruinas, pero en proceso de restauración. Un palacio en ruinas, los últimos restos de un partido muerto en los años 60, de los tiempos de gloria del poderoso Partido Conservador, un partido con más de 100 años de historia. Hoy solo quedan estos muros. Pero si estas paredes hablaran, ¿qué nos dirían? En el Club Fernández Concha se desarrollaban todas nuestras actividades. Ahí había un departamento estudiantil muy activo que dirigía mi amigo, que todavía vive, Max Griffin Ríos. Y en torno a él nos congregábamos los jóvenes conservadores. Don Domingo legó 500.000 pesos de la época, que era una gran suma, para que se comprara una sede para el Partido Conservador. Según su testamento, esta sería sede del Partido Conservador, la propiedad que se comprara con ese dinero. Pertenecería a este mientras existiese. Si desaparecía el Partido Conservador, el partido que fuera confesional, esencialmente católico. Y si no, pasaba al arzobispado de Santiago. Ese día. Para entender mejor la historia de este partido tenemos que viajar al sur, específicamente a Talca, donde ocurrió, en medio de la Guerra Civil de 1830, la famosa Batalla del Ircay. Nos encontramos en el sitio exacto en el cual tuvo lugar el 17 de abril de 1830 la Batalla del Ircay, que enfrentó a las fuerzas del general Prieto, defensor del bando Pelucón, contra las fuerzas del general Freire, defensor del bando Pipión. En este campo deportivo, actualmente albergado por la Universidad de Talca, frente al río Ircay, se desarrolló este combate, que tuvo como resultado la consolidación del Estado republicano aristocrático chileno con el triunfo del sector conservador. Más allá de los generales, el gran líder de los conservadores, o pelucones, era un empresario llamado Diego Portales. La batalla del Ircay tuvo la importancia y la influencia de parir, pero también de dividir al conservadurismo del liberalismo chileno, pugna que se extenderá por todo el siglo XIX, de forma muy similar a como en Uruguay la batalla de Carpintería en 1836 dividió a colorados y blancos, y también de forma muy similar a como en Colombia la Guerra Civil de 1851 dividió a sangre y fuego al Partido Liberal del Partido Conservador Colombiano. En estos tres casos, vemos como una guerra civil tuvo el poder de parir y crear a los dos grandes movimientos políticos que marcarán la pauta en sus respectivos países durante todo el siglo XIX e incluso más allá. Constituye un gran dilema el por qué no existe en esta misma casa de estudios un monumento que recuerde al derrotado en la batalla del Ircay, que fue el general Ramón Freire Serrano. A pesar de eso, debemos destacar la gran calidad artística de esta pieza escultórica. Si bien los conservadores ya estaban en el gobierno desde 1831, el partido se formó oficialmente en 1857, luego de la división que se produjo entre las fuerzas oficialistas del gobierno de Manuel Montt con motivo de la cuestión del sacristán. No sería la última vez que los conservadores se pelean entre sí. Lo que vemos aquí es un libro de cabecera para los conservadores, publicado con motivo de la 14ª Convención Nacional del Partido en 1947, y donde se recogen algunos de sus grandes próceres y logros del partido. Pero tanto el libro como la convención vienen a ser el canto de sirena de este partido. Al año siguiente, divisiones ideológicas, malos resultados electorales y la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, mejor conocida como la Ley Maldita, dividieron a los conservadores en dos, entre el Partido Conservador Tradicionalista y el Partido Conservador Social Cristiano. Ambas facciones terminaron reunificándose en el Partido Conservador Unido en 1953, pero el partido murió definitivamente en el año 1966, luego de los pésimos resultados electorales que sacaron en las elecciones parlamentarias del año anterior. Llegando a este punto cabe preguntarse, después de más de 100 años en la política chilena, ¿en qué creían los conservadores?
El ideario del Partido Conservador, por lo menos el que usted conoció, donde usted alcanzó a militar, ¿cómo lo describiría en pocas palabras? Bueno, lo describiría esencialmente como un partido católico. Fue el único partido que se declaró católico confesional. No se podía militar en el Partido Conservador sin ser católico. En segundo lugar, con un partido enraizado en la tradición de los gobiernos portalianos autoritarios, ¿no? De los gobiernos de José Joaquín Prieto Vial, de Manuel Bulnes Prieto, de Manuel Montorres. Un partido que velaba por la observancia de la Constitución y de las leyes, muy apegado al derecho, reacio a los caudillismos. ¿Mm? Un partido de orden, un partido esencialmente chileno, además, ¿no? No tenía afiliaciones a organismos internacionales de partidos políticos, ni imitaba cosas foráneas. No obstante, podemos decir que había una cierta semejanza entre el Partido Conservador chileno, el Partido Conservador colombiano, el Partido Conservador ecuatoriano y el Partido Conservador nicaragüense. Para la década de los 60, década de revoluciones, de reforma agraria y reforma universitaria, entre otras, ya no había espacio para un partido conservador. ¿Pero a dónde migraron sus militantes? Hoy son muchos los que consideran a la UDI, la Unión Demócrata Independiente, como la heredera histórica del antiguo Partido Conservador. ¿Pero están así? Para averiguarlo, vamos a preguntarle a un historiador de la UDI. Nos encontramos aquí con mi querido amigo Benjamín Cofré. Benja es profesor de Historia de la USACH, estudiante de Teología, candidato a doctor en Historia de la Universidad de San Sebastián y militante de la UDI prácticamente desde que aprendió a leer y escribir. Así es. ¿Cómo estás, Benja? Todo bien, todo bueno. Legalmente desde los 18 años no se puede militar antes, pero en efecto sí simpatizante a la UDI desde que aprendí a leer aproximadamente. Muy bien. Benjamín, cuéntanos. ¿Es la UDI la heredera histórica del Partido Conservador? Sí, sí, o sea, la respuesta corta es no. La respuesta corta es no, pero vamos a profundizarla bastante. El Partido Conservador, o sea, la UDI, más bien para partir de atrás para adelante, la UDI nace como una respuesta a lo que era la derecha tradicional. Y esa derecha tradicional que estaba en el Partido Conservador, que después mutó al Partido Nacional, la UDI no quiso responder a esos mismos cánones que eran los cánones sociales de las clases altas, que eran los terratenientes de la época, que sí se sentían representados por los idearios más bien conservadores, ¿no? Así que, en tanto, la UDI siempre quiso ser una respuesta a esa aristocracia, buscó sentar sus bases en los sectores populares. Y en esa búsqueda de sentarse en los sectores populares, si bien por supuesto está conformada la gente, es cosa de revisar la historia, ¿no?, del partido, de los militantes más importantes, hay militantes que por supuesto provienen de esas propias familias. Lo cierto es que su intención y su vocación popular lo hace contraria a siempre buscar a los mismos electores, que era lo que lamentablemente se encontraba en el pensamiento conservador epocal, digamos, de principios del siglo XX, y que después termina asentándose en el Partido Nacional. En ese sentido, en esa búsqueda identitaria de la UDI, la respuesta es no. La UDI no es heredera, al menos desde el legado de la evolución del Partido Conservador. No lo es. Pero sí me parece interesante asumir que dentro de los ideales que conforman la derecha, o la centro derecha, o las derechas, si se quiere, efectivamente hay un elemento valórico que es un sustrato, para el caso chileno cristiano católico particularmente, que está a sus anchas, digamos, en todo el sector. Así que efectivamente la UDI recoge los elementos valóricos de la visión cristiana occidental, que es lo que va a unificar a la derecha, incluso en ese concepto. Chile es una de las democracias más estables de América Latina, y eso se explica, entre otras razones, por la fortaleza de sus partidos políticos. La partitocracia es una de las grandes tradiciones en nuestra república, y si hoy la política está tan desprestigiada es, entre otras causas, debido a que nos hemos olvidado de las tradiciones, culturas y trayectorias que arrastraban cada una de estas grandes colectividades. No hay nada más conservador que apegarse al pasado y mantener vivas sus tradiciones, pero como diría Gustav Mahler, la tradición no es la adoración de las cenizas, sino mantener vivo el fuego. Ese era uno de los grandes ideales del Partido Conservador, y esta es una lección que aplica para todo el espectro político, de izquierda a derecha. Mantener vivas las tradiciones y conciliarlas con la modernidad no solo es posible, sino que es imprescindible.